se humaniza, se antropologiza, se le da un rostro humano a Dios. Bien, eso tiene unas implicaciones enormes, porque lo que va a hacer eso es que va a permitirle al Imperio Romano establecer un dualismo entre el mundo material y el mundo divino o el mundo espiritual. Bien, establece una ruptura ahí y va a poder hacer el argumento de que hay cosas terrestres que son sacralizadas, que son equivalentes a Dios en la tierra. ¿Qué es eso? El emperador, el Estado romano. Entonces, si tú divides el mundo de esa manera entre las fuerzas del bien y del mal, lo material y lo espiritual, cualquier crítica que tú haces al Estado romano o a Constantino, que era lo que hacía el cristianismo antes, criticar ese poder que no es Dios, porque Dios está más allá y nadie puede representar a Dios en la tierra, y ese es un poder opresor, etc. Pues agarra la ideología cristiana, la hace ideología del Estado, y lo que dice es: yo soy representante de Dios en la tierra. Pero para hacer ese argumento tiene que hacer transformaciones en las narrativas del cristianismo temprano y transformarla en cristiandad para poder hacer el argumento. Y crear la estructura en la cual, si usted critica el Estado romano, usted está en las fuerzas del mal. Usted está criticando a Dios, porque eso es un representante de Dios en la tierra. El Vaticano no es casual que esté en Roma, porque es allí, o sea, es desde ahí que se monta toda la ideología de la cristiandad. Y entonces se establece unos dogmas. La iglesia se convierte en una especie de fetichismo, ¿no? De idolatría, donde reemplaza a esa fuerza creadora de vida con inteligencia y se convierten ellos en los representantes de Dios en la tierra. Entonces, si usted los critica, usted está del lado de las fuerzas del Dios. Usted está del lado de las fuerzas. Y claro, usted está sujeto a la represión, a la inquisición, a que se lo quemen vivo, etc. Y si usted descubre cosas por ahí de las formas de vida que cuestionen los dogmas, usted también está cuestionando y por tanto usted está sujeto. Usted está siendo manipulado por el demonio. O sea, esa ruptura fue muy importante, pero entonces por eso es que yo digo que Europa, eso que llamamos hoy Europa, era un lugar marginal cuya producción material era muy pobre en la época, muy pobre, cuyo conocimiento científico era muy pobre también por la represión que había establecida contra los científicos. Era casi imposible tú hacer ciencia, y si lo hacías escondido, porque en cualquier momento te quemaban vivo. Bien, entonces digo esto porque en los lugares donde ese dualismo no se establece, donde se mantiene la idea de una fuerza o energía creadora de vida con inteligencia, ¿no? Pues si te fijas, todo lo que tú ves en el mundo, en las formas de vida, tiene una estructura que pareciera como si tuviera una inteligencia, como si una inteligencia lo hubiera creado, ¿no? Cuando tú miras la creación del planeta, entonces por eso digo, la noción de Alá, Pachamama, estas nociones, la mejor traducción que yo encuentro es una fuerza o energía creadora de vida con inteligencia, donde nada terrestre, ninguna forma de vida es equivalente a ella, pero a su vez todas somos creadas por ella. Es trascendente e inmanente al mismo tiempo. Rompe con el dualismo trascendente e inmanente. Entonces, eso permite que donde quiera que haya esa noción de unicidad, si usted descubre algo en el mundo material, eso es una creación de esa fuerza y por tanto no contradice la espiritualidad. No sé si me sigue. Mientras que en el dualismo de la cristiandad, si usted descubre algo por allá que contradiga los dogmas, ya usted está del lado de las fuerzas del mal. Usted es el demonio, usted es esto, lo otro. En esta otra cosmogonía,
no había esa contradicción, porque como era la noción de unicidad, no había el dualismo. Entonces, esto es un continuo, un todo, que cualquier cosa que tú conozcas del mundo, del planeta, de los astros, etcétera, todo eso es creación de lo mismo y no contradice los principios del espiritualidad, porque es todo parte de un todo, de un principio cosmogónico de unicidad dentro de la diferencia, o diferencia dentro de la unicidad. Ese principio está en los mayas, está en los chinos, está en la civilización islámica, está por todos lados. Ese principio, con diferentes lenguajes, diferentes nociones, diferentes como es un principio de unicidad. Eso hacía que a la altura de 1492 el conocimiento científico de la época estaba mucho más desarrollado y avanzado en las civilizaciones indígenas de las Américas, en la China, en el mundo musulmán, etcétera, que en la Europa oscurantista. La Europa oscurantista, relacionado con esto. Sí, perdón por la interrupción, pero el mundo el judaísmo, ¿cómo resuelve esto antes de seguir adelante? Porque, bueno, para el judaísmo no ha venido el Mesías nunca. El Mesías, ¿no? Por eso es una noción. No hay el hombre, no hay el Dios, exacto, el hombre. Exactamente. Entonces, en el judaísmo no había la noción del dualismo. Ni la hay. Ni la hay. Es una noción de unicidad también. Sí. En el judaísmo. Es que esta noción, ni siquiera en el cristianismo temprano había eso. Eso es una construcción que se hace muy propia de la historia local europea, con el Imperio Romano, etcétera, ¿entiendes? Y eso es lo que nos llega a nuestros días como cristianismo. Es la cristiandad. Eso es lo que nos llega. También la influencia, ¿no?, del pensamiento griego. ¿Cómo? La influencia del pensamiento griego, el platonismo y después también la aristoteles. Sí, pero cuidado, porque el pensamiento griego tampoco tiene mucho que ver con la cristiandad. De hecho, durante la cristiandad, si usted lo agarraba con un libro de Aristóteles, a usted lo quemaban vivo. A usted lo quemaban vivo. Aristóteles estaba proscrito por siglos. Por eso es que ese invento que se hacen después de que el origen de Europa y de Occidente está en los griegos, es un gran invento, porque hubo más de 1000 años donde los griegos no se veían. No solamente no se veían, no eran ni siquiera aceptados como fuente de pensamiento, estaban proscritos durante siglos, ¿no? Leer Aristóteles, por ejemplo. O llegan, ¿no?, por la vía musulmana. Llega vía los filósofos de Islam. Así es como llegan los griegos a Europa. Llega por vía de los filósofos musulmanes. Ese es el camino a través del cual llega a Europa. Pero es que voy para allá, dame unos minutos. Entonces, porque es lo que quiero mostrar, que cuando se destruye Al-Ándalus, se está destruyendo algo muy potente, muy importante. Porque toda la ciencia moderna europea y toda la filosofía moderna europea bebió de la ciencia musulmana, bebió de la filosofía musulmana, de los filósofos musulmanes, bebió de Al-Ándalus. De ahí fue que bebió. ¿Por qué? Porque Al-Ándalus era un corredor que empezaba, toda la civilización islámica iba del Atlántico, norte de África, sur de Europa, oeste y este de África, lo que llamamos el Medio Oriente, sur de Asia, Asia Central, el este de la China, Indonesia, hasta Mindanao en las Filipinas. Eso era un corredor enorme en esa época. Europa estaba bloqueada por ese corredor, en el sentido de que Europa era un lugar, primero, oscurantista por las razones que expliqué, pero también era un lugar que en términos de materialidad no producía gran cosa. La producción era muy pobre en Europa en la época. La producción material del mundo estaba en Oriente, en la China, la India, por allá. Ahí era donde estaban los centros de producción mundial material más importantes del mundo. Y todo el debate europeo en la época era quién lograba llegar allá más rápido a los mercados de Oriente, porque allá era que estaba la producción, para traer eso para Europa y revenderlo en Europa. Y la competencia entre los imperios europeos era sobre eso. No era tanto sobre producción local, era sobre la producción de Oriente y quién controlaba los mercados hacia Europa.
Esa era la cosa, porque allá era que estaba la producción mundial más importante en la época. Y los imperios europeos competían sobre quién tenía la ruta más rápida, quién controlaba esos mercados, etc. en Europa, ¿te fijas? Y entonces los portugueses se fueron por el sur de África, los de Venecia se metían por acá por el Mediterráneo Este y se conectaban con las caravanas que venían desde Oriente, ¿no? O vía los otomanos que estaban bloqueando la posibilidad de cruzar al otro lado, etc. Había una competencia ahí entre los diferentes imperios europeos en la época sobre esos mercados de Oriente, porque la producción material mundial en la época estaba allá. ¿Bien? Entonces, en ese momento, en Andalucía, Al-Ándalus, era un corredor de conocimiento, que no eran solamente de las ciencias producidas por los musulmanes, era también de la China, de la India, de muchos lugares, porque como era un corredor que conectaba con todos esos mundos, ahí llegaba un montón de cosas, no era solamente un lugar, un corredor de intercambio de mercancías comerciales, era también de conocimiento, ahí llegaban conocimientos, tecnología, etcétera, de diferentes lugares, que no eran solamente de la civilización musulmana, venían de la China, de otros lugares. Entonces, eso enriquecía el sur de Europa en esa época, ¿no? En términos de producción material, creación de conocimiento, filosofía, en todos los campos. El sur de Europa le llevó una ventaja al norte de Europa, o sea, la Europa musulmana le llevaba una ventaja a la Europa cristiana. Y era a través de esa Europa musulmana que llegan un montón de estos conocimientos a Europa. De manera que la destrucción de Al-Ándalus es la destrucción de muchas cosas. ¿Bien? Europa bebió, por ejemplo, para darle un ejemplo, Copérnico, el gran Copérnico. Copérnico, pues parte de lo que ocurre después con la modernidad colonialidad es que nos reciclan el hecho de que Europa no solamente se apropia de riqueza con la colonización a partir de 1492, la expansión colonial europea, se apropian de conocimiento. Y se los apropian de tal manera que luego se reciclan como si fueran natural inherentemente europeos. Por ejemplo, el gran Copérnico, que nos lo vende como si fuera el origen de la idea de que la Tierra le da la vuelta al Sol y que la Tierra no es el centro del universo, ¿no? El gran Copérnico se plagia las fórmulas matemáticas de la escuela de Bagdad, que 600 años antes había ya hecho el descubrimiento. Y lo había demostrado matemáticamente, hasta los diagramas de Copérnico son una copia de los diagramas de la escuela de Bagdad. La imprenta, que dicen que Gutenberg fue el que, Gutenberg, ¿no? ¿Qué se llama? La imprenta se inventó en la China, no sé cuántos siglos antes. Pero luego se recita como el Gutenberg fue el que se inventó la imprenta. O sea, la filosofía griega llega vía los filósofos del Islam a Europa, que eran los que estaban trabajando los griegos en serio y estaban desarrollando. En Europa era prohibido leer a estos autores. Era proscrito, se veía como algo que amenazaba los dogmas de la iglesia. Recuerden la novela de Humberto Eco, el nombre de la rosa, eso ahí tienes documentado. ¿Te acuerdas que el misterio del asesinato era que habían puesto veneno en las hojas de las páginas de Aristóteles, ¿no? Que cuando tú pasas la página se envenenaban porque ese libro estaba proscrito. Y entonces, eso que él recrea en una novela, eso tiene una base histórica que tiene que ver con la Inquisición y con la persecución de todo lo que es filosofía griega y todo eso. Por eso es que eso luego se inventa en el siglo XVII y XVIII, esa idea de el origen en Grecia, porque para poder justificar la superioridad del hombre europeo sobre los demás, tienen que también inventarse una nueva historia. Es una historia lineal que va de los griegos, el Imperio Romano, el Renacimiento, Imperio Romano, la Edad Oscura, la Edad Media, el Renacimiento y la Ilustración, etc. Pero eso de Edad Oscura y Edad Media, eso tiene un nombre. ¿Por qué tiene nombre todo menos eso? Fíjense, dicen griego, luego viene el Imperio Romano, la civilización griega, el Imperio Romano, luego Edad Oscura, Edad Media y luego Renacimiento, Ilustración.
¿Qué es eso de edad oscura y edad media? Eso tiene un nombre. Eso se llama civilización islámica y se llama el renacimiento de la civilización islámica, que era donde estaban floreciendo todo un montón de áreas de la ciencia, la filosofía, la astronomía, etc. Las artes, la arquitectura, etc. Y entonces es desde ahí que se va a construir una narrativa lineal de la historia. Pero ¿qué pasa si tú reconoces esa época como civilización islámica? Se te cae el cuento de que el hombre europeo es superior sobre los demás, porque significa que tienes una deuda con otra civilización, con otros pueblos, y reconocer esa deuda significaría decir que la ciencia moderna y la filosofía moderna y todo eso tiene una gran influencia de esos otros mundos. Y reconocer eso, entonces tumba la idea de la Europa sui generis, la Europa que se hace por sí misma, la Europa que se construye como superior sobre el resto del mundo, sin relación con el resto del mundo, ¿no? Cuando realmente esas fronteras eran fronteras muy movedizas, donde Europa estaba bebiendo de todo eso, al mismo tiempo que con la modernidad colonial lo empieza a ocultar y a negar y a inferiorizar. ¿Bien? Entonces, esas inferiorizaciones, no he terminado el argumento, si me permite terminar, porque si no, nos quedamos dándole vueltas a punta y venimos a tus preguntas. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos al siglo, lo otro, la forma de autoridad política. Donde quiera que la monarquía católica, cristiana, diríamos, castellana, iba conquistando territorio, iba imponiendo una lógica diferente a la que existía en los sultanatos de Al-Ándalus. En Al-Ándalus había una lógica de autoridad política que eran estados musulmanes con jurisprudencia musulmana, pero donde se reconocía la diversidad de identidad y de espiritualidades dentro de los territorios bajo los sultanatos. Es decir, si usted era judío, si usted era cristiano, había códigos de derechos reconocidos a los pueblos que no fueran exactamente. De manera que la idea del Estado-Nación, no había una idea de Estado-Nación, de que el Estado representa a toda la población. Había una idea de donde se reconocía la diversidad espiritual e identitaria de la gente dentro de un territorio. En lugar de la homogenización. En lugar de la homogenización. La homogenización viene cuando la monarquía cristiana coloniza los territorios de Al-Ándalus, impone una lógica de autoridad política, de un Estado, una identidad, una espiritualidad para toda la población. Entonces, la población como tendencia, ¿no? Como tendencia, aquellos que no se convertían de los musulmanes o los judíos a la cristiandad eran aniquilados y expulsados del territorio, sea porque los mataban o porque salían corriendo y se iban. ¿A dónde se iban los judíos desde el medioevo hasta la Segunda Guerra Mundial? Huyendo de las matanzas europeas, de la Europa cristiana. Se iban a territorios musulmanes. ¿Por qué se iban a territorios musulmanes? Porque en los territorios musulmanes había un reconocimiento de los derechos de los judíos, que no existía en la Europa cristiana. La Europa cristiana operaba con la lógica de la cristiandad, donde no se permitía esa diferencia al interior, donde había una lógica de un Estado, una identidad, una espiritualidad. Y hay que decir esto porque las narrativas contemporáneas sionistas orientalistas nos han hecho creer que el conflicto en Medio Oriente, en Palestina hoy, es un conflicto de que los musulmanes son los peores antisemitas y que los musulmanes y los judíos están peleando desde hace miles de años. Eso es una mentira enorme, porque los musulmanes y los judíos siempre coexistieron y vivieron pacíficamente, y los territorios musulmanes eran territorios de refugio para los judíos de la Europa cristiana, donde sí hubo persecución y pogrom y matanza de judíos durante el siglo fue de la Europa cristiana hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero hoy día nos hacen creer
que el conflicto de Medio Oriente es un conflicto de una guerra ahí, de que los musulmanes y los judíos no se entienden. No sé. Eso es una distorsión, porque se trata de un colonialismo de población donde los judíos sionistas llegan a ese territorio, desplazan por la fuerza a los palestinos de su territorio, a los indígenas del territorio y ocupan la tierra con su familia. Eso se llama colonialismo de población. Eso comenzó en Andalucía en el siglo XV. Cuando la conquista del Andaluz, lo que hace es que va limpiando étnicamente el territorio de musulmanes y judíos y ocupando la tierra con poblaciones cristianas del norte, que van y se le quedan con la tierra, se le quedan con las propiedades, se le quedan con las viviendas, se le quedan con los comercios, las empresas, todo. Y van limpiando el territorio por la fuerza. Bien. La gente que sobrevive allí, de esos pueblos musulmanes, de los pocos que quedaron por allí, son aquellos que se convierten por la fuerza. Porque de lo contrario no podías quedarte ahí. Te mataban. ¿No? Los que resistían los mataban. Y los que no resistían y no querían convertirse por la fuerza tenían que salir huyendo. Y se iban a territorios musulmanes, en el norte de África, ¿no? En el Magreb, o hacia el oeste de Europa, que estaba bajo los otomanos, como Grecia, Bulgaria, todos esos territorios que fueron a parar allí muchos judíos sefardíes, huyendo de las persecuciones de la España cristiana del siglo XV. Las comunidades de sefardíes por allá vienen de esa historia, todo hacia los otomanos, hacia el norte del Magreb, todo eso. Había mucha migración hacia allá huyendo de las matanzas de la Europa cristiana. Esto hay que decirlo, es que hoy día la cantidad de mentiras que nos han hecho es impresionante, pero bueno. Luego, esa Europa de la cristiandad que va colonizando el territorio de Al-Ándalus, lo va colonizando bajo una lógica, un discurso, no solamente que ahí está el germen del Estado-Nación, esa idea de un Estado, una identidad, una espiritualidad, donde todo el mundo, toda la población se tiene que homogeneizar bajo ese criterio. Ahí están los gérmenes de lo que se llama Estado-Nación, con todos los problemas que se han creado en el mundo, ¿no? A la vez, esa conquista iba acompañada también de expropiación de la tierra, y ahí comienza algo que se llama, que probablemente ustedes conocerán esto, la encomienda. La encomienda no empezó en el siglo XVI acá, empezó allá. ¿Qué era la encomienda? La encomienda era, el encomendero era ese cristiano que traían del norte, que se quedaba con las tierras de los musulmanes y de los judíos, y que ponía a trabajar por la fuerza los que quedaban allí como conversos, y era el que vigilaba por su cristianización. ¿Bien? Y lo vigilaba para asegurarse que ese judío o ese musulmán se había convertido en algo, estaba fingiendo conversión. Y ahí se acuña un discurso que se llama el discurso de la limpieza de sangre, que en ese momento, vamos a ponerlo así, es proto-racista, no es exactamente racista el discurso de la limpieza de sangre en Al-Ándalus, porque lo que quería decir limpieza de sangre no es lo que hoy nosotros en nuestro sentido común asumimos como limpieza de sangre. Limpieza de sangre en ese momento, con el permiso de Foucault, era una biopolítica. En el siglo XV, Foucault lo ve en el XIX, porque Foucault no es eurocéntrico, es peor, es francesocéntrico. Y no, porque si fuera eurocéntrico hubiera sido mejor, hubiera visto España, hubiera visto los países alrededor, pero no ve eso, ¿entiendes? Él ve la biopolítica en el siglo XIX. Allí en el XV está la biopolítica, con el permiso del señor Foucault. El discurso de limpieza de sangre es un discurso de biopolítica, de control de población, de producción de vida y de muerte de población. Eso está ya desde el siglo XV. ¿Qué significaba limpieza de sangre? El Estado, la monarquía cristiana castellana, cuando conquistaba los territorios de los musulmanes de Al-Ándalus, imponía esta lógica del encomendero, que lo traían del norte a explotar a los que quedaban allí, y velaba por la cristianización. Y lo que hacían era que clasificaban las poblaciones mirando tu árbol genealógico. Es decir, si tú tenías un abuelo musulmán, una abuela judía,
había que vigilar a esa familia, a ver qué hacen, para ver si de verdad se convirtieron o están fingiendo conversión. Si tú venías de familia cristiana de pura cepa, de varias generaciones, entonces tú tenías pureza de sangre. Eso era lo que quería, era el árbol genealógico. Y era para vigilar que tú te convertiste, de verdad, ¿no? Los que eran cristianos pura cepa no los vigilaban, los dejaban de lado. Vigilaban a aquellos que tuvieran rastro en su familia, en su árbol genealógico, que vinieran musulmanes o judíos. Entonces, ¿qué hacían? Vigilaban su comportamiento cotidiano. ¿Qué hacían a ciertas horas del día? Acuérdate, los musulmanes rezan 5 veces al día. Habían horas del día, les vigilaban, ¿qué hacían? La fiesta del cerdo. Hacían una fiesta del cerdo. Vamos a ver quién come cerdo y quién no come cerdo. Los viernes, que es el día de la yuma musulmana. Vamos a ver qué hace esta gente los viernes. Los sábados, que es el día de los judíos, ¿qué hacen? ¿Trabajan o no trabajan? O sea, había todos unos mecanismos de vigilancia biopolítica usados ya por la monarquía cristiana del siglo XV, vigilando a la población. Entonces, el discurso de limpieza de sangre es todavía un discurso de discriminación religiosa medieval, porque es la discriminación que viene de las cruzadas, medioevo, de que tú tienes la teología equivocada o tú tienes el Dios equivocado. Pero la posibilidad de conversión está allí. Si tú te conviertes y te haces cristiano, bueno, te aceptamos como parte de la comunidad. Vamos a vigilarte para asegurar que es verdad. Pero si te vigilamos y se confirme todo, bien, bienvenido sea. ¿Bien? Pero si tú, por alguna razón, demuestras que no estás verdaderamente cristiano, que estás practicando cosas raras ahí, entonces tú vas a ser puesto en las manos de la Inquisición. ¿Sí? Entonces, de manera que tú tienes en la conquista de Al-Ándalus una serie de métodos importantes. Lo otro que hicieron fue quemar las bibliotecas. Eso es la parte del epistemicidio. La biblioteca de Córdoba, que era en la Europa de la época, era la biblioteca más grande de la Europa de la época, tenía más de 500.000 de libros. La biblioteca de Córdoba, en Andalucía, centro del califato, tenía más de medio millón de libros. La biblioteca más grande de la Europa cristiana de la época apenas tenía 500 libros. No había biblioteca en Europa que pasara de 1000 libros. En la Europa cristiana. En la Europa cristiana. Para que tengan una idea de la magnitud del abismo entre la civilización islámica del sur de Europa y lo que era la Europa cristiana en el norte. Había un abismo. Biblioteca de más de 500.000 de libros. ¿Y qué hicieron? La queman. Quemar la biblioteca tiene que ver con quemar los conocimientos, quemar la memoria. Hoy tenemos un lenguaje para eso, que es borra el chip de la computadora y le metes un nuevo programa. Parte de la colonización es también destruir la memoria, destruir la historia, destruir los conocimientos, para que las nuevas generaciones de conversos, en el proceso de asimilación, de incorporación, esas nuevas generaciones sean de alguna manera, no tengan rastro de memoria y sea más fácil el proceso de asimilación y conversión, ¿no?, a la cristiandad. La biblioteca de Granada, que tenía más de 250.000 libros, la quemaron. De manera que hay un proceso de genocidio, de limpieza étnica del territorio y de epistemicidio, que es una especie de genocidio cultural, ¿no?, hacia las poblaciones que quedaron allí, forzadas a convertirse. Ahora, el musulmán converso le llaman morisco, que es un cristiano de origen musulmán. El judío converso le llaman marrano,
que es un cristiano de origen judío. Bien, en el último reducto que queda en esa guerra de conquista, ellos le llaman la reconquista, en el discurso oficial es una re. La R ahí asume que hubo una conquista musulmana de Europa y de la España cristiana y todo eso. Bueno, primero, no hubo ninguna invasión musulmana de España. Para empezar, España no existía en el siglo VIII. Eso no existía. Lo que existía era un poder visigodo junto con el obispado del Vaticano, que habían conquistado el territorio ibérico y que lo que había eran pueblos ibéricos junto con cristianos de ese cristianismo temprano que les hablé, que no conjugaban con el de la cristiandad, con el que venía del Vaticano y de Roma, ¿no? Había un choque ahí entre esos dos cristianismos. El pueblo era, los que eran cristianos dentro del pueblo eran de ese cristianismo temprano, que no tenían las transformaciones que había hecho Constantino. Y los pueblos ibéricos, que eran pueblos con diversas lenguas, eran pueblos indígenas del lugar, los pueblos ibéricos, que hablaban muchas lenguas. Había una diversidad de lenguas y de culturas y todo eso. Cuando los musulmanes entran, en 3 años, piensen esto, en 3 años, eran cerca de 5.000, 6.000 musulmanes. En 3 años, sin aviones, sin vehículos motorizados. En 3 años derrotan todo el poder visigodo y del obispado en todo el territorio de la península ibérica hasta entrado al sur de Francia, hasta Poitiers, en el sur de Francia. En 3 años es bien difícil. Cuando tú piensas que sin vehículos, sin aviones, sin nada, pasó eso, algo pasó allí, que decir que esto fue una conquista, no te lo explican. Porque fíjate que los cristianos, para conquistar, ellos le dicen reconquistar, pero para conquistar les tomó 8 siglos. Los musulmanes lo hicieron en 3 años. Algo pasó allí, y eso que pasó allí es lo que la historia cristianocéntrica y eurocéntrica no da cuenta. Y es que los pueblos ibéricos, los judíos y los cristianos de ese cristianismo temprano se aliaron a los musulmanes y se fueron contra el poder visigodo. O sea, fue una guerra de liberación. De hecho, la entrada de los musulmanes fue un pedido de los judíos que pidieron la entrada de los musulmanes para derrocar el poder visigodo de la cristiandad. Y ahí hubo una guerra de liberación frente a ese poder que duró 3 años. Y lo que ocurrió fue que los pueblos se unieron, se integraron, porque el mensaje del Islam empataba con la idea del Dios del cristianismo temprano. Fíjate, los pueblos cristianos que practicaban ese cristianismo temprano, que no era el dualismo de la cristiandad, inmediatamente se identifican y se integran. Veían el Islam como una continuidad, no como algo distinto. Veían más contradicciones en su cosmogonía con lo que el poder de la época de la cristiandad planteaba que con los musulmanes, que tenían una idea de unicidad muy parecida a la de ella. Y hubo una conversión masiva de esos cristianos al Islam. Y hubo una conversión masiva de muchos pueblos ibéricos al Islam. ¿Sí? Y los que no se convertían se les respetaban sus tradiciones. Había cristianos que coexistían con el poder musulmán y habían judíos y había diferentes pueblos con el poder musulmán. No había esta pretensión de que todo el mundo se tiene que ser de la misma identidad y eso. Eso es una idea que viene de la cristiandad y de la colonización de la cristiandad en Andalucía. Entonces, para fines del siglo XV, la primera reunión que tiene Colón, Cristóbal Colón, con el rey y la reina, el rey y la reina le dicen, cuando vienen con la empresa de las Indias, y la empresa de las Indias es otra cosa que
el plan que él le propone al rey y la reina para los mercados esos que yo le hablaba aquí en Oriente, que le propone a España. Mira, por el sur no puede ir porque los portugueses lo controlan, por el oeste no puede ir porque están los otomanos y están los Venecia, etc. Lo único que te queda es por acá. Y Colón, y eso hay que decirlo, Colón iba con mapa chino. Eso no era que Colón iba ahí porque la tierra era plana. Ese es otro cuento de hadas que nos han hecho, que la tierra es plana y que el hombre se arriesgó porque se podía caer en el precipicio, casual. La gente sabía ya que la tierra era redonda y Colón lo sabía muy bien. Colón era un tipo que comerciaba con mapas, ¿sí? Y tuvo acceso. Fíjense que todos los navegantes de la conquista son todos italianos. Observen eso. Porque los mapas chinos, a través de las misiones del Vaticano, habían llegado allí. Y eso eran como mapas secretos, ¿no? Conocimiento y poder. Y eran por mapas guardados ahí. Y eso le da un poder a estos navegantes. Eso es Magallanes, Vespucio, Colón. Cuando vas por la lista, son todos de allá. Pero iban todos con mapas chinos, que ya habían cartografiado el mundo antes que los europeos. O sea, hay un montón de mitos que cada vez que uno empieza a ver esto, un montón de mentiras que nos han contado, es la realidad. En esa historiografía eurocéntrica, que uno no sabe por dónde empezar, ¿verdad? Y uno empieza a hablar de esta cosa y tiene que ir por aquí, por acá y por allá, aclarando detalles, porque ¿entiendes? Uno tiene ese sentido común, ¿no? Ya incrustado en nuestras células, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La reina y el rey le dicen: mira, esto está muy bien, pero primero tenemos que unificar el territorio bajo una corona, una identidad, una religión. Y eso significa acabar con Granada, que era el último reducto de Al-Ándalus. Una vez acabemos con Granada, entonces pasamos al plan B, que es la empresa de la India. Y Colón se refugia en Santa Fe, que son unos kilómetros al sur de Granada, donde estaban las fuerzas militares cristianas, listas para entrar a Granada. Entonces, paseo una historia larga y corta, cae Granada el 2 de enero de 1492. Es cuando cae el último reducto de Al-Ándalus. 2 de enero de 1492. Colón se desplaza inmediatamente de Santa Fe hacia Granada, y en ese lugar que se llama La Alhambra, que era el centro administrativo y político del sultanato último que quedaba de Nazarí de Granada, cuando cae, lo toman el rey y la reina. Ahí se instalan, y instalan toda su aristocracia, su corte, y viven ahí, el rey, la reina, Fernando, Isabel la Católica. Se mete allí Colón, y en una de las salas de la Alhambra se reúne con Isabel la Católica, que es quien le da entonces la autorización real de la corona y los recursos para lanzarse por el Atlántico. Colón, y como nadie en Europa sabía leer aquellos mapas, él le llamaba las Indias, ¿okay? Porque en los mapas chinos, gracias. En los mapas chinos aparece, esto es más o menos, esto es Norteamérica. Entonces tiene, aquí está la China. Entonces, hoy día está el Atlántico aquí, ¿no? Hoy día en los mapas conocemos el Atlántico, pero en los mapas chinos de la época, esta es la China por aquí. Entonces, las Américas aparecen así, como una extensión de la China. Aparecen como una extensión de la China. O sea, el estrecho de Bering no aparece en el mapa. Entonces se traga el mar Pacífico, el mapa chino. Entonces, esto aquí aparece como una extensión de la China. Y como en la época ningún europeo sabía leer esos mapas, Colón dijo: ah, mira, esa es la India. Y le llamó eso la India. Y convenció al rey y la reina que eso era la India y que por acá llegaba más rápido. Y por eso, por ese rol geográfico de Colón, le llamamos a los indígenas de América indios. Pero eso fue un error geográfico de Colón
porque en la época ningún europeo sabía leer esos mapas. Entonces le llamó a eso la India, pensó que esa era la India. Y para poder convencer al rey y la reina tenía que decir eso, esta es la India, y llegamos más rápido por este lado, por el Atlántico, ¿no? Entonces, y en lugar de decir, pues mira, somos una civilización cristiana de varios siglos, oscurantista, ignorante, y llegamos a la América y aprendimos que allí vive una gente, pues dijeron, descubrimos, ¿no? Llegamos y lo descubrimos, en lugar de decir, mira, no sabíamos que eso existía, que es un acto de mayor humildad, ¿no? Pero no, lo descubrimos, ¿no? Como si eso nadie lo hubiera conocido antes. Cuando los indígenas de América tenían comercio por el Pacífico, con la China, con el Pacífico, y por el Atlántico, con África, o sea, allá habían llegado los vikingos antes, allá habían llegado musulmanes antes, habían llegado africanos, habían llegado los chinos. Por eso los chinos tenían cartografiado todo. Aparece la cordillera de los Andes, aparece en los mapas chinos, impresionante. O sea, allá había llegado un montón de otra gente. Los europeos llegan y lo descubrimos, ¿no? Cuando realmente era ignorancia de los europeos que no sabían que eso existía, cuando en el resto del mundo se conocía que eso existía. ¿Okay? Entonces, la reunión de Colón con la reina fue el 11 de enero de 1492. El 10 de octubre de 1492 llega Colón a una isla de lo que hoy llamamos el Caribe. Todos estos nombres que estamos usando, Europa, África, América Latina, estos son nombres anacrónicos. En la época, esos sitios no tenían estos nombres. Estos son nombres que los estamos usando para entendernos. Aquí había otros nombres. No, ustedes saben la historia mexicana, no tengo que decir cómo le llamamos aquí, ¿no? Había Yala en otros lugares, Teotihuacán, más al sur, etc. Habían otros nombres, esto no se llamaba las Américas. Lo mismo que África no se llamaba África, Europa no se llamaba Europa. Aquí estamos usando estos nombres un poco como anacrónicamente para que nos entendamos. Pero en la época, esos no eran los nombres de estos lugares. Entonces, llegan acá y lo primero que hace Colón cuando se baja del barco, el 12 de octubre de 1492, es que pone allí en su diario, estos son pueblos sin secta. ¿Qué significa pueblo sin secta? Pueblo sin religión. ¿Bien? Si yo les digo hoy en el siglo XXI, son pueblos sin religión, para ustedes significa, bueno, porque son ateos. Lo que dice Colón es que son ateos. No. A finales del siglo XV, cuando tú dices pueblo sin religión, en el imaginario cristiano de la época esto tiene otra connotación completamente diferente a hoy. Sin religión católica. ¿Ah? Sin religión católica. Cristiana. Cristiana. Porque todavía la división norte, o sea, de protestante y católico no existe. Eso viene después. Es el protestantismo el que crea el catolicismo. Pero bueno, entonces, tenemos que Colón pone en el diario, estos son pueblos sin religión. ¿Sí? Literalmente puso sin secta, que quiere decir sin religión. Y sin religiones tiene otra connotación a finales del siglo XV, diferente a lo que es hoy decir que esa gente no tiene religión, son ateos, ¿no? Hoy día, en aquella época, eso tenía otra connotación que significaba, en la época, en el imaginario cristiano, todos los humanos tienen Dios, dioses, religión, religiones. Pueden tener religión equivocada, nos matamos sobre eso. Pero tu humanidad, tú como humano tienes religión y Dios, porque tienes alma. Pero si tú no tienes religión, significa que tú no tienes Dios. Y si tú no tienes Dios, entonces tú no tienes alma. Y si tú no tienes alma, entonces tú eres como un animal en la fauna. ¿Me sigue? Eso que puso en su diario Colón el 10 de octubre de 1492 abre un debate que va a durar 60 años
¿Qué es el debate? Bueno, ¿y quién es esta gente? ¿Tienen alma? ¿No tienen alma? ¿Son humanos? ¿Son animales? Si son humanos y tienen alma, a lo mejor son los judíos que se perdieron en el primer exilio de la Biblia, que habla la Biblia y se perdieron por allá. ¿Qué es esto? Las tribus perdidas de los judíos. O sea, ¿qué es esto? Y empieza todo un debate. Para el imperio español ya era claro que eran animalescos y los esclavizan inmediatamente. ¿Bien? Entonces, esa esclavización que comienza desde 1400 años de la llegada de Colón abre un debate porque va a haber voces dentro de la iglesia misma que van a cuestionar la versión oficial del imperio, que van a decir un momento, y si tienen alma, oye, eso es un pecado, nosotros decimos estas atrocidades que estamos haciendo, y si son un pecado a los ojos de Dios, entonces, oye, vamos para el infierno todos, aquí vamos todos para el infierno. Entonces empieza todo un debate durante 60 años, y ese debate se escribe en latín. Eso no es un debate solamente en español. Es un debate que por las redes de la iglesia pasa a Alemania, pasa a Inglaterra, pasa por toda Europa. Y donde comienza a generarse, porque los otros imperios, oye, me dijeron que había unos papeles para firmar. Sí, yo creo que todavía no llega lo bien. No, ya no sé si viene hoy, pero si no, pues nos preparamos, no se preocupe. Sí. ¿Usted lo espera? Ahí viene. Bien. Entonces, ese debate va a prender durante todo el siglo XVI, los primeros años del siglo, la primera década, la primera mitad del siglo XVI. Eso se va a diseminar por Alemania, Inglaterra, por todos lados. Y de hecho, esos otros lugares, esos otros imperios estaban observando a España lo que estaba pasando ahí, ¿no? Y viendo lo que este debate que estaba ocurriendo y estos territorios que encontraron por allá. Y toda una discusión de quién es esta gente, quiénes son, etc. Eso está ahí a través de las redes de la iglesia, llega a muchas otras partes más allá de la frontera de España. Porque en esa época la lengua franca era el latín. Y se escribía en latín estas cosas y se leía por todas las redes de la iglesia, por todo Europa, ¿no? Entonces, ese debate comienza de tienen alma o no tienen alma, hay voces críticas dentro de la iglesia, y finalmente tienes el famoso juicio de Valladolid entre Bartolomé de las Casas y Ginés Sepúlveda. ¿Sí? Ese es un debate fundamental para entender muchas cosas por los próximos siglos en el sistema humano. Pues tienes, por un lado, Sepúlveda va a tomar partido con aquellos que han puesto en cuestión la humanidad de estos sujetos a través del discurso de que no tienen alma. Aquí me dicen que mañana empezamos a las 5:30. Empezamos a las 5:30. Muy bien. Si quieren, lleguen. Yo voy a tratar de llegar un poco antes, tarde, quizás a las 5. ¿Qué les parece? Puede que esté ocupado el salón tal vez esa hora. ¿A qué hora? A lo mejor le pusieron esa hora porque va a estar ocupado el salón, puede ser. Entonces, Sepúlveda va a tomar partido con aquellos que dicen que no tienen, o sea, el tema de que no tienen alma, son como animales, y por tanto no es un pecado a los ojos de Dios tú poner un burro por la fuerza a trabajar en el proceso de trabajo, un caballo o una vaca. Pues de la misma manera tú puedes usar un indígena porque son como animales y no es un pecado a los ojos de Dios forzarlo, esclavizarlo. Pues tiene, por otro lado, ahí Sepúlveda asume la posición de esta tendencia, aunque él nunca llega a decir que no tienen alma, no lo acuña así, pero sí va a decir que son bárbaros
Y va a usar una lógica que es impresionante, porque acuérdense que después, a partir de 1492 se crea un mercado mundial capitalista, donde Sepúlveda va a usar el siguiente argumento para demostrar la barbarie y la deshumanización de estos sujetos, la animalización de estos sujetos. Va a decir, como criterio, va a usar y va a decir que son como animales porque no tienen noción de propiedad privada. Es decir, ellos trabajan colectivamente las cosas y nadie posee nada, y esos son como animales en la fauna. Y además porque redistribuyen la riqueza a través de mecanismos de reciprocidad, no por vía de mercado. No hay mercado. Entonces, él usa estos argumentos y habla de un espacio vacío, ¿no? Porque si estos son como animales, entonces no hay ningún humano allí que tenga un derecho de posesión de nada, ni por tanto los europeos, como los sujetos humanos, humanizados, tienen todo el derecho de ir allí y apropiarse de todo el territorio. ¿No? Este es el argumento de Sepúlveda. Ese argumento de Sepúlveda, que viene a ser el argumento que podemos acuñar con el término de pueblos sin alma, ¿sí? Y tiene el argumento de las casas, que va a decir, tienen alma, pero son bárbaros a cristianizar. ¿Bien? Son bárbaros a cristianizar. En la noción de bárbaros a cristianizar tiene una connotación también peyorativa, ¿no? Porque es también ver él los veía como tienen alma, pero están en una etapa infantil, una etapa, y son bárbaros. Él usa la palabra bárbaro. En eso Sepúlveda y las casas no tenían diferencia, son bárbaros. La diferencia es que las casas va a decir, estas atrocidades que estamos haciendo son pecados sobre Dios porque tienen alma, y lo que se trata, nuestra labor es cristianizar, no es ir a hacer esta barbaridad. Ese es el discurso de las casas. Aquí tú tienes dos líneas discursivas y que van a ser centrales a los proyectos coloniales imperiales europeos por los próximos siglos. Porque el discurso de Sepúlveda, de pueblos sin alma, esa línea de argumentación, se seculariza en el siglo XIX cuando la autoridad del conocimiento pasa de la iglesia a la ciencia. Se pasó de pueblos sin alma a pueblos sin la genética humana, a pueblos sin el ADN. ¿Bien? Esa es una secularización del discurso sepulvediano, ¿bien? Que se seculariza de un discurso racista teológico en un discurso racista científico en el XIX. Y tenemos el otro discurso, que es el de las casas, que es bárbaros a cristianizar en el XIX, cuando la autoridad del conocimiento pasa a la ciencia, ya con la ciencia de la antropología, se transforma de bárbaros a cristianizar en primitivos a civilizar. ¿Bien? Entonces, el discurso sepulvediano con la ciencia natural y la biología pasa de pueblos sin alma a pueblos sin el ADN, sin la genética humana. Con el discurso de las ciencias sociales, en la línea de las casianas, pasa de pueblos, de bárbaros a cristianizar, a primitivos a civilizar, con la antropología. ¿Bien? Fíjense que es el mismo perro con otro collar. El mismo perro con otro collar. Es decir, es el mismo discurso, pero en términos de su efecto y su contenido, pero con otro lenguaje, porque la autoridad del conocimiento se ha transformado de una base teológica ahora en una nueva religión que se va a llamar la ciencia moderna, ¿no? Que va ahora a hacer la función, ¿no?, de autoridad, de conocimiento, legitimación, etc. ¿Bien? Entonces, ahí, en ese juicio, aunque en el largo plazo gana Sepúlveda, en el corto plazo ganó las casas. Digo en el largo plazo gana Sepúlveda porque el discurso racista de corte biologicista es el que dominó por muchos siglos, y el discurso racista de corte culturalista, el racismo culturalista, siempre estuvo allí, pero no fue tan fuerte como el biologista. Ahora en los últimos 40 años, cuando el biologista ha entrado en crisis,
tenemos el racismo culturalista volviendo con fuerza. No es que volvió porque ha estado siempre allí coexistiendo con el otro, sino que ahora es el predominante. El discurso culturalista, racista culturalista, sobre el racismo biologicista. ¿Bien? Entonces, aunque los dos están entretejidos, porque si tú consideras la cultura del otro como, si tú la naturalizas como inferior a otra y la haces esencial y naturalmente inferior, es una manera de naturalizarla y se da la mano del racismo biológico. Y mucho del racismo culturalista hoy día no es otra cosa de que un racismo biologicista camuflajeado como culturalista, porque no es políticamente correcto hoy día hablar con el viejo racismo biologista. No sé si eso se entendió, pero bueno. Entonces, cuando se decide que entonces los indígenas, en la posición de las casas, ganan y deciden que es un pecado de Dios esclavizarlo, entonces tú pensarías que ahora van a emancipar, ahora se van a emancipar a los indígenas del yugo colonial. Pues no. ¿Qué hicieron? Los pasaron a otra forma de trabajo coercitivo, que es ¿cuál? ¿Tributario? ¿Ah? ¿Tributario? No. No, la encomienda, que viene de la conquista de Andalucía. Se lo traen para acá. Y ahora el discurso de pureza de sangre adquiere otra connotación. Porque con el tema de si tienes al mono, ahora pureza de sangre ya no tiene que ver con conversión ni nada de eso. Ahora tiene que ver con, si no tienes alma, estás debajo de la línea de lo humano. Ya quiere otra connotación el discurso de la pureza de sangre. Y se trae el sistema de la encomienda de Andalucía hacia las Américas. Y además, la práctica del epistemicidio la traen a la América porque queman los códices y queman los quipus, que eran las fuentes de archivo de conocimiento de las civilizaciones indígenas de las Américas. O sea, estos métodos se los traen para acá. Imagínate. Si tenían en su cabeza el tema de la conquista de Andalucía cuando llegan aquí, que Hernán Cortés, cuando llega aquí y ve los templos aztecas, le llamaba mezquitas en sus escritos. En sus escritos le ponían las mezquitas. Imagínate si ellos venían con eso en su cabeza, ¿no? Porque ellos venían de la conquista de Andaluz y los métodos usados allí se los extrapolan para acá. Por eso es tan importante estas dos historias de la conquista del Andaluz con la conquista de las Américas, para poder ver las continuidades y descontinuidades entre estas historias. Porque los métodos genocida y epistemicida que se hacen allá se los traen para acá. La institución de la encomienda se la traen para acá. El epistemicidio de quemar los conocimientos se lo traen para acá. Y a partir de ese juicio, entonces pasan a los indígenas a la encomienda, donde va a haber un encomendero, acuérdate, bárbaros a cristianizar. Entonces matan al encomendero, que es el que va ahora a vigilar la cristianización de los indígenas. Los meten en una forma de trabajo forzado, con un encomendero vigilando la cristianización de los indígenas. ¿Bien? Entonces, deciden quién va a hacer el trabajo esclavo ahora. Ahí deciden secuestrar africanos en África y traerlos a las Américas a ser esclavizados. Y ahí el tema de los africanos como pueblo sin armas, esto es muy importante, esto tiene que ver ahora, según vimos cómo la conquista de Andalucía influencia la conquista de las Américas. Ahora vamos a ver del otro lado. ¿Cómo la conquista de las Américas influye en la conquista de Andalucía? Porque la conquista de las Américas trae un nuevo tema. Y es el tema de pueblos con alma y pueblos sin alma. Entonces, ¿qué pasa? Decíamos que las viejas discriminaciones medievales, judiófobas e islamófobas que se movilizaron contra Andalucía no eran todavía raciales, porque la posibilidad de la conversión y hacerte un cristiano estaba ahí abierta. ¿Bien? Tú podías pasar de un grupo al otro, siempre y cuando
se demostrara que tú no estás fingiendo conversión y que tú estás convertido de verdad. Pero ¿qué pasa? Con el tema y el debate de si los indígenas tienen alma o no, y por favor presten atención porque es un punto clave de todo lo que voy a decir aquí en adelante, ¿ok? Punto clave. Con este tema, entonces se revierte sobre los moriscos, que son los musulmanes conversos, cristianos, son cristianos conversos. Incluso muchos no eran ni conversos, eran ya nacidos y criados y bautizados como cristianos, y eran segunda, tercera generación. Empieza a acuñarse un nuevo discurso, empieza a decir que son sujetos desarmados. Desarmados no en el sentido de armas de fuego, sino sin armas. Empiezan a decir que son sujetos desarmados. La idea de sujetos desarmados viene del debate de los indígenas en América, de la conquista de las Américas, que ahora salpica sobre la colonización del morisco en territorio de la España monárquica castellana. Y ahora empiezan a decir que esta gente, el problema no es que tengan, ante la discriminación medieval, es tienen la religión o el Dios equivocado. Y de lo que se trata es de que te vamos a convertir al verdadero, ¿no? Ahora ese discurso cambia. Porque ahora no importa cuán converso tú seas, no importa cuántas veces vas a misa, no importa cuántas demostraciones tú haces de conversión. Ahora hay otra pregunta más fundamental en el momento en que se acuña la noción de que los moriscos son sujetos desarmados. Y es que aquellos que les rezan a la religión inferior son ellos mismos inferiores porque no tienen alma. ¿Me sigue? Este es el momento en que se da la mutación discursiva de los viejos discriminaciones religiosas medievales que vienen desde las cruzadas contra el judío y el musulmán y se transforma en discriminación racial. Porque ahora el cuestionamiento es más profundo, ya no es un cuestionamiento teológico, porque ya estos son conversos. Ahora es que aquellos que vienen de origen musulmán y judío son ellos mismos inferiores porque son sujetos desarmados. Fíjense cómo la colonización de las Américas regresa como efecto boomerang sobre el territorio de la conquista de Andalucía y ahora redefine las viejas discriminaciones medievales en discriminación moderna racial. ¿Bien? Y se practica genocidio y epistemicidio, ¿no? Tanto allá como acá. Y al africano matan millones en el proceso de captura en África. Mueren millones en el proceso de transportación para acá. Y mueren otros millones en la esclavización acá. Un proceso de genocidio a escala mayor. Pero además, al africano esclavizado se le prohibía practicar su espiritualidad, se le prohibía practicar sus conocimientos. Había un proceso también ahí de epistemicidio, de destrucción de conocimiento en la institución de la plantación esclavista en las Américas. ¿Bien? Entonces tenemos, hasta ahora he hablado de genocidio epistemicidio en la conquista de Al-Ándalus contra musulmanes y judíos, genocidio epistemicidio en la conquista de las Américas contra africanos e indígenas. Y ahora hay un tercer genocidio epistemicidio del cual nunca se vincula esta historia, que ocurre al mismo tiempo, y es la quema de millones de mujeres en Europa acusadas de brujas. ¿Sí? Acusadas de brujas. ¿Bien? Compañero, tome las notas de lo que dije en los últimos 10 minutos, porque lo que dije es clave, que me vas a perder con esto. O sea, te invito a que tome las notas. Porque esto que dije, ustedes entienden lo que estoy diciendo, es un punto como, ¿entiendes? Que captura el argumento de todo lo que he dicho hasta ahora. Entonces, viene este tercer genocidio hacia las mujeres de Europa, acusadas de que de brujas. ¿Por qué?
Porque estas eran mujeres que tenían conocimientos ancestrales, indígenas, de ese territorio que llamamos hoy Europa. ¿Bien? De ese territorio que llamamos hoy Europa. Esos conocimientos se convirtieron en una amenaza a esa vieja aristocracia feudal europea que ahora con la expansión colonial de América se transforma en una clase capitalista global. Y se van tras ellas porque ese conocimiento que tenían les daba una autoridad política en las comunidades y una autonomía frente a los poderes de la época. Y no es que mataron a 2 o 3 miles en un pueblo, mataron a millones de mujeres en ese territorio que hoy llamamos Europa, acusadas de brujas. De manera que tenemos genocidio epistemicidio frente a musulmanes y judíos en la conquista de Arabia, genocidio epistemicidio frente a africanos y indígenas de las Américas en la conquista de las Américas, y genocidio epistemicidio frente a las mujeres dentro de ese territorio que llamamos Europa. Y en el caso de esas mujeres no había libros que quemar, los libros eran ellas, sus cuerpos, y las queman vivas, acusadas de brujas. Era historia oral, era transmisión de generación en generación a través de historia oral. Conocimientos de astronomía, conocimientos de biología, conocimientos de medicina, conocimientos de ética, de muchas cosas que venían ancestralmente, que eran indígenas ancestrales de Europa y que son destruidos a través de la persecución de quemas de mujeres acusadas de brujas en masa, millones. Ahora saltamos al siglo XVII, cuando viene René Descartes y dice: yo pienso, luego existo. Yo pienso, luego existo. Acordémonos de la pregunta que yo hice: ¿cómo es que llegamos a estructuras epistémicas tan provinciales, donde hombres de 5 países son los que se privilegian en la producción de conocimiento de la Universidad Occidentalizada? Esa es la pregunta. Yo he hecho una vuelta así histórica, pero vamos ahora a aterrizar allí. Cuando Descartes dice yo pienso, luego existo, a mediados del siglo XVII, para Descartes ese yo es lo que voy a llamar, lo voy a nombrar como un yo idolátrico, un yo que se piensa como el ojo de Dios. Y él lo dice así. Y agarra los atributos del Dios cristiano y los seculariza en este yo. Ese yo pienso, luego existo es un nuevo fundamento del conocimiento fuera de la autoridad de conocimiento de la Iglesia. Eso es una lucha intraeuropea. Porque como en Europa la Iglesia y la religión de la cristiandad fue un obstáculo a la producción de conocimiento científico, etc., hubo que hacer secularización frente a eso. Porque sin la secularización no era posible pensamiento crítico, filosofía, ciencia, etc. Porque ese aparato de la cristiandad era un obstáculo a eso. ¿Bien? La historia local europea no es historia mundial. Esa es una de las grandes falacias del eurocentrismo. Pensar que la historia local europea, que porque en Europa la religión fue un obstáculo a la producción de conocimiento científico, filosófico, etc., que la religión es así por todo. Eso es eurocentrismo de la peor calaña. La izquierda es la peor en eso. La peor en eso. Que se cree que lo que pasó en Europa pasa, y si tú eres los musulmanes, indígenas, todo eso son supersticiones que hay que dejar de fuera, ¿no? Porque esas son cosas, esos son obstáculos de la ciencia. Bueno, en ninguna parte del mundo era un obstáculo de la ciencia eso. Los mayas tenían el calendario más preciso del mundo a la altura de 1492. No había ningún problema con espiritualidad y ciencia, porque no había el dualismo de la cristiandad. Fíjate. Lo mismo en la China, lo mismo en cualquier otro. Tú mirabas, las ciencias estaban súper desarrolladas en otros lados, menos allí en Europa.
Lo que hace Descartes es que Descartes tiene que hacer, y los europeos tuvieron que hacer una secularización que no era necesaria en otras partes del mundo, porque nunca la espiritualidad se interpuso al desarrollo de la ciencia y del conocimiento en otras partes del mundo. Pero ahora, en el proyecto moderno colonial, se usa esta idea de la secularización como una manera de destrucción epistemicida de conocimiento, espiritualidades, otras formas de ver el mundo, etc. ¿Bien? Y eso, la izquierda está de cabeza en eso. La izquierda es de las peores en eso. Esa izquierda occidentalizada. Pues se convierte en un proyecto colonial. Cuando tú destruyes los conocimientos del otro, en el nombre de que eso es superstición, eso son cosas que no ayudan a la ciencia y no sé qué. Mira, ninguna espiritualidad fuera de la cristiandad tenía problemas con desarrollar ciencia. Todas tenían avances científicos mayores que la Europa cristiana de la época. Y la Europa cristiana de la época lo que hizo fue apropiarse de eso, no solo de la riqueza, sino de esos conocimientos, y luego reciclarlo como si la ciencia fuera natural e inherentemente europea. Y borran la historia y la memoria de todo eso, que son apropiaciones de esas otras culturas y civilizaciones. Porque no estamos hablando de mundos así separados, como ellos pretenden relatarlo. Eran mundos más porosos, más movedizos. Y por eso los europeos agarraron también de esos mundos. Pero luego, cuando reciclan la narrativa de que Europa es superior sobre los demás, entonces te venden la moto de que la ciencia moderna es natural inherentemente del hombre europeo. Como si no hubiera habido ciencia antes, ni durante, ni después. ¿Okay? Pero con la colonización, entonces destruyen cultura, destruyen conocimiento, destruyen. Y claro, esas otras culturas se van quedando rezagadas del desarrollo científico. Pero eso es una historia colonial, eso no tiene que ver porque su cultura en sí misma era un obstáculo a eso. Que es lo que luego se va a reciclar como una especie de esencialismo culturalista, de que Occidente tiene una cultura superior y que los demás son atrasados, primitivos, incivilizados. ¿Qué es el racismo de tipo culturalista? Ahí lo tiene. Enredado con el biológico, porque claro, los niveles de coeficiencia de inteligencia son mayores en el hombre europeo que en los demás. ¿No? Todo eso está ahí, el racismo biológico fuertemente anclado. Entonces, para Descartes lo que él hace es que seculariza los atributos de Dios y va a decir que este yo puede producir un conocimiento desde el ojo de Dios y va a tener los atributos de Dios, es decir, es un yo que produce conocimiento objetivo en el sentido de neutralidad. Es un yo que produce conocimiento universal en el sentido de más allá de cualquier particularidad en el mundo. Es un yo que produce un conocimiento no situado en ningún lugar. Para él poder argumentar, fíjense que esos son los criterios que usamos todavía hoy en la Universidad Occidentalizada para legitimar qué es ciencia y qué no es ciencia. Observen esto. Esto de objetividad como neutralidad, universal más allá de cualquier particularidad y conocimiento no situado. Ahí tienen los criterios que se usan en las ciencias sociales y en las naturales todavía hoy para decir esto es ciencia y esto no es ciencia. El criterio cartesiano, todavía al día de hoy. ¿Bien? Para Descartes poder, por eso Descartes es muy importante al pensamiento moderno colonial occidental, porque de ahí nace toda una epistemología que yo le llamo universalismo idolátrico, porque se asume como el ojo de Dios, que va a pasar hasta el día de hoy en las estructuras de la Universidad Occidentalizada, de la izquierda occidentalizada y de Occidente en general. Esos atributos que acabo de mencionar, para él poder argumentar eso, necesita dos cosas. Presten atención. Necesita el dualismo ontológico. Sin el dualismo ontológico, él no puede argumentar el ojo de Dios. ¿Qué es el dualismo ontológico? Significa que la mente es una sustancia diferente al cuerpo. Y la mente produce conocimiento sin ser influenciada por un cuerpo con una sustancia diferente, etérea, que flota como el Dios de la cristiandad en una nube, ¿no? Está por allá. No es condicionada por nada terrestre, por nada corporal. Él necesita ese dualismo
para poder argumentar el ojo de Dios, el universalismo más allá de cualquier particularidad, la objetividad como neutralidad, el punto de vista de todos los puntos de vista, etc. El punto cero que dice Santiago Castro. ¿Qué pasa si nosotros producimos conocimiento? Que la mente está en un cuerpo. Si la mente está en un cuerpo y es la misma sustancia que el cuerpo, entonces se te cae, se te derrumba el argumento de que ese yo produce un conocimiento desde el ojo de Dios. ¿Por qué se te derrumba? Pues significa que el conocimiento lo produce desde un cuerpo particular y que nadie aquí puede argumentar que está pensando más allá desde el ojo de Dios. Tú no puedes argumentar eso porque tú estás ubicado en un cuerpo en tiempo y espacio. El ojo de Dios significa que tú estás más allá del tiempo y espacio y no condicionado por nada. ¿No? Fíjense que son los atributos de ese Dios que yo describí de la cristiandad, lo que está secularizando de carne. ¿No? Entonces, estás no condicionado por nada. Entonces, por tanto, se produce conocimiento de un cuerpo. Y si se produce conocimiento de un cuerpo y no hay el dualismo mente-cuerpo, entonces no puedes hacer argumento que puedes producir conocimiento desde el ojo de Dios, porque tú estás produciendo conocimiento de un lugar particular en el mundo. No es posible que tú puedas producir un conocimiento desde el ojo de Dios. ¿Bien? El otro argumento que él necesita es el solipsismo metodológico, que para llegar a la certeza de conocimiento necesitas hacer un monólogo interno donde el sujeto se pregunta y se contesta en un monólogo interno hasta llegar a la certeza del conocimiento. ¿Qué pasa si los humanos producimos conocimiento dialógicamente en relaciones sociales con otros humanos? Se te cae el argumento del ojo de Dios, porque quiere decir que el conocimiento está situado en situaciones concretas, espaciotemporales, sociohistóricas particulares. Se produce en sociedad, en un momento histórico, etc. Entonces no puedes argumentar. Por eso necesita del dualismo ontológico y del solipsismo metodológico. La pregunta es, porque esto constituye entonces una egopolítica del conocimiento, un yo no situado, que no está condicionado ni por cuerpo, ni por espacio, ni por geopolítica, ni relaciones de poder, ni sociales, que está más allá de eso, flotando la mente en algún lugar, como Dios, el Dios de la cristiandad en una nube, que le permite entonces hacer el argumento del ojo de Dios, y objetividad como neutralidad, y universalidad más allá de cualquier particularidad, y conocimiento más allá de tiempo y espacio. Ese tipo de argumentación cartesiana no es otra cosa que la secularización de los atributos del Dios de la cristiandad en este yo, que él nunca dice quién es ese yo. Y la pregunta que hace Enrique Dussel, filósofo de liberación latinoamericano, es, bueno, ¿y quién es este yo? ¿Quién habla aquí? ¿Desde qué geopolítica del conocimiento, es decir, desde qué lugar en las relaciones de poder mundiales habla y piensa este yo cartesiano? ¿Bien? Que es una manera de situar a Descartes y la filosofía cartesiana, que pretende hablar como si no estuviera en ningún lugar, de esa egopolítica del conocimiento que se asume como un conocimiento no situado, el ojo de Dios, idolátrico. Y él contesta, bueno, el yo pienso, luego existo, el ego cogito cartesiano, está precedido por 150 años del ego cónquido, del yo conquisto, luego existo. Bien, él dice, para que un sujeto a mediados del siglo XVII se piense como desde el ojo de Dios, esa arrogancia, ¿no? Está la condición de posibilidad de eso, política, económica, cultural, militar, etc. Es 150 años del yo conquisto, luego existo. Es decir, de un sujeto que se hizo centro del mundo a través de una conquista y que ahora deja de lado a Dios y se hace él mismo Dios en la tierra. ¿Bien?
y se asume y se argumenta como Dios en la tierra, que es una epistemología y un universalismo idolátrico. Bien, esa arrogancia viene del yo conquisto, luego existo. 150 años del yo conquisto, luego existo, produce el yo pienso, luego existo idolátrico. Pero mi suplemento a ese argumento de Dussel es el siguiente: no hay nada inherente ni necesario de ir del yo conquisto, luego existo al yo pienso, luego existo idolátrico. No hay una cosa inherente de una y de la otra. No necesariamente tuvo que haber sido así. Lo que hace que termine así es el yo extermino. El yo extermino, luego existo. Sin el yo extermino, luego existo como mediación, el yo conquisto, luego existo no se traduce en el yo pienso, luego existo idolátrico. Sin el ego extermino no hay traducción del ego conquiro en ego, del ego conquiro en ego cogito. Es decir, la mediación entre un proceso y el otro es el yo extermino, el genocidio epistemicidio del que he hablado aquí. ¿Por qué? Recordemos que Descartes está pensando ¿desde dónde? Desde Ámsterdam, que es el nuevo centro del sistema mundo que desplaza a la península ibérica como centro del sistema mundo luego de la guerra de los 30 años. Y ahora ese sistema mundo que se crea con la expansión de la península ibérica en el siglo XIX, en 1499 en adelante, queda desplazada y subalternizada cuando ahora Holanda ocupa el centro de ese sistema mundo, desplazando a la península ibérica. Eso ocurre en el siglo XVII. Y Descartes está pensando desde allí, literalmente desde el nuevo centro del sistema mundo. Literalmente. Y cuando él dice, yo pienso, luego existo, en el sentido común de la época, está ya constituido por los 3 genocidios epistemicidios que les he hablado aquí. Ese yo no podía ser un musulmán, porque ya fue inferiorizado epistémicamente y racialmente. No podía ser un judío, no podía ser un africano, no podía ser un indígena, y no podía ser ninguna mujer del mundo, ni occidental ni occidental. Porque a las mujeres occidentales, recuerden, o el genocidio epistemicidio de la mujer quemada por brujas, sus conocimientos fueron inferiorizados. De manera que el sentido común de la época, cuando Descartes escribe y dice yo pienso lo existo, era bien claro quién era ese yo. Él no tenía por qué decir quién era. Porque en la época se asumía que era un hombre occidental. No podía ser. Y ese sentido común está forjado y constituido por los genocidios epistemicidios del largo siglo XVI, que constituye estructuras raciales y patriarcales en el plano de la epistemología moderna, que desde su principio ya ha inferiorizado todas estas epistemologías distintas y ha superiorizado la del hombre occidental. Pero cuando queda desplazada la península ibérica dentro de Europa, que estaba en el centro, y pasa a ser subordinada, cuando el centro del sistema pasa al noroeste de Europa, entonces se comienza a crear una fisura norte-sur ahí, donde se comienza a inferiorizar el sur de Europa frente al norte. Y se le empieza a extrapolar las categorías raciales que la conquista española de las Américas y de Al-Ándalus hizo sobre estos otros sujetos, ahora ellos mismos. Porque ahora, 100 años después, viene Kant, Immanuel Kant, y en sus escritos antropológicos, viene y dice que la razón comienza al norte de los Pirineos. La racionalidad está en el hombre blanco, lo dice así, al norte de los Pirineos. Debajo de los Pirineos, irracional total, porque están contaminados con cosas musulmanas, africanas, etc. Y ahí
los hombres de la península ibérica, españoles y portugueses, pasan debajo del Pirineo a pueblos irracionales. El hombre amarillo, dice Kant, es irracional. El hombre negro, irracional. El hombre rojo, él usa estas categorías. Rojo, los indígenas de América eran los rojos. Y claro, él no habla de mujeres, porque las mujeres occidentales o no occidentales están fuera de las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? La Universidad Humboldtiana, que es la universidad que se crea en Berlín, Humboldtiana kantiana, en el siglo XVIII, que es la universidad que pone como fundamento de conocimiento ahora la ciencia, fuera de la teología. Dejan de lado las universidades teológicas, claro que existen en Europa, ahora son secularizadas con la ilustración, ¿no? Con el movimiento de la ilustración del siglo XVIII, que dice que religión es superstición y todo eso, entonces ponen como nuevo fundamento del conocimiento la ciencia. La nueva universidad, y la primera que se crea, es la Humboldtiana kantiana. Pero esa universidad Humboldtiana kantiana, desde el principio, ya tiene el racismo sexismo epistémico que viene desde René Descartes en adelante, que es un racismo sexismo epistémico que se forma a partir de estos genocidios epistemicidios del largo siglo XVI. Sin esos genocidios epistemicidios del largo siglo XVI, esa estructura epistémica no sería racista sexista. ¿Ven la conexión? Es la inferiorización de estos sujetos y sus conocimientos lo que produce entonces la superiorización del conocimiento del hombre occidental, que son dos caras de la misma moneda, inferioriza para allá y superioriza acá, ¿no? Que produce las estructuras patriarcales y raciales que son constitutivas al fundamento de la universidad occidentalizada, que desde el primer día, con la universidad kantiana humboldtiana, se constituye con un fundamento racista, sexista, epistémico, fundamentalista, eurocéntrico, y donde son hombres de 5 países los que van a estar en el plano del privilegio epistemológico. Y por eso es que no aparecen españoles ni portugueses en el canon, porque en esa historia del siglo XVII en adelante ya quedan desplazados del centro y son inferiorizados dentro de Europa y quedan fuera del episteme hegemónico occidental. Entonces, no sé si ahora aterricemos, porque toda esta historia es constitutiva a la epistemología moderna. Y el problema es que nosotros no hacemos desconexión, porque primero, miramos estas historias como fragmentadas. No miramos las conexiones de esta historia, que está ocurriendo al mismo tiempo y en el mismo momento que se forja el sistema capitalista mundial y la modernidad colonial. Y es ese momento que se está generando estos epistemicidios que van interiorizando los conocimientos de esta gente, de todos estos pueblos y de todos estos sujetos, para aterrizar en el siglo XVII con el nuevo fundamento de la filosofía moderna y de las ciencias modernas occidentales con Descartes, donde ahora ese yo es un hombre occidental que se ha asumido como Dios en la tierra. Por eso lo llamo universalismo idolátrico. Se paro aquí para abrirlo a discusión, pero yo preferiría que ahora que nos tomáramos unos minutos para... Entonces, ¿qué hora es? Son 4 para las 7. Okay. ¿Por qué no regresamos A las 7. a las 7? Nos damos 15 minutos. ¿Ah? Debate. Y de 7 a 8 hacemos el debate. Una hora. Pero por favor, regresen a tiempo para que tengamos una hora de discusión.